Bueno, pues lo dicho, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta primera charla del programa anual de 2023 que vamos a ofrecer desde la SIGE. Solemos empezar siempre con algún plato fuerte la programación anual y en este caso pues lo vamos a hacer de la mano de nuestro presidente, de Mariano Vilella, que nos va a ofrecer pues una charla muy interesante y que de la cual hablaremos a continuación. Pero antes, aunque todos le conocemos, pues sería conveniente hacer una pequeña presentación, ¿no? Del sujeto en cuestión que nos va a ilustrar con su conocimiento en la materia. Vamos a hablar en este caso de Mariano Vilella Sánchez Viamonte, que nació en Buenos Aires, es argentino, pero tiene alma española porque ya lleva muchos años residiendo aquí y además pues, la sangre española le corre por las venas como a prácticamente todos los que estamos aquí presentes, ¿no? Estudió biblioteconomía y documentación y viene dedicándose desde hace años a lo que serían las tecnologías de la información, pero especialmente concentrado en lo que sería la docencia, ¿no? Pero además de ello, pues ha sido un apasionado de los deportes profesionales, muy especialmente de la hípica y del tiro con arco, y además por otros menesteres como son la historia y la genealogía, junto con todas aquellas ciencias afines, ¿no? Relacionadas como la antropología, la heráldica, la nobiliaria, la vexilología, la numismática, etcétera, etcétera. Y además hay que decir que es un gran bibliófilo porque no solamente se dedica y tiene una pequeña editorial que va sacando diferentes publicaciones, sino que además se hace un alarde de manitas y consigue hacer incluso encuadernaciones artesanales, ¿no? Que tiene algún tomo hecho por sí mismo muy curioso. Así que bueno, luego si quieres, Mariano, nos enseñas alguno. Pero lo que es puramente el ámbito genealógico, hay que decir que ha tenido siempre un especial interés por todos aquellos linajes que han tenido una vinculación entre ramas aquí en la península ibérica y que después han pasado a América. Y muy especialmente aquellas que son parte de las grandes migraciones americanas del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, ¿no? Podrá hablarnos después incluso de alguna de ellas. Hablar de sus publicaciones pues nos llevaría un rato porque tiene bastantes, muchos artículos, varios libros. Pues, por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho que es Las tendencias mozárabes en Buenos Aires y Montevideo que vienen de la casa de los señores de Mejorada, por ejemplo. Tiene otros libros como Viajes por el recuerdo, en el que hace una miscelánea entre genealogía, memoria familiar, relato novelesco, que es muy interesante también. Y luego pues tiene otros relacionados con heráldica, como por ejemplo el de las armerías de Mier en Peñamellera y Cabuérniga, etcétera, etcétera. No solo eso, no se contenta solo con publicar, sino que también pues, fue parte de lo que sería el consejo editorial y la organización de una revista, la revista de genealogía familiar, que durante varios años pues, sacó varios números y tuvo la colaboración de muchos investigadores, genealogistas, historiadores, etcétera, que por supuesto es muy interesante. Desde el año 2020 fue electo como presidente de la SIGE, de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia. Esperamos que ocupe este cargo muchos años y además, bueno, fue el propulsor de estas reuniones online que venimos realizando desde antes de la fundación de la SIGE, ¿no? Así que por mi parte, poco más puedo decir. Creo que todos le conocemos, sabemos de su trayectoria y solo podemos esperar que nos ilustre un poquito con su sapiencia. Así que, Mariano, cuando quieras, el micro es tuyo. Y Pues antes que muchísimas nada, gracias. antes que nada, recordarles que ahora permanecemos todos con el micrófono cerrado y que cuando termine el ponente su charla daremos paso a una ronda de preguntas. Quien quiera pedir la vez, que lo vaya pidiendo a través del chat y nosotros después le daremos la palabra. Ahora sí, Mariano, perdona, todo tuyo. Pues muchas gracias, Juanjo, por esta presentación. Los del plato fuerte para comenzar me parece un poco exagerado. Bueno, yo solo espero que les resulte entretenida la charla, ¿no? Me, Me sorprendes, ¿no? Porque con estas cosas que dices siempre parece que me conoces casi incluso más que yo. Siempre hay algo, digo, ¿y cómo sabe Juanjo esto, no? Pero bueno, pues pasamos si queréis a la presentación. Voy a ver si puedo compartirla. Un segundo. Está. A ver, aquí. Ay, no, me he equivocado, perdón. Esta. ¿Se ve ahora?
Bueno, pues nada, tenemos la charla de hoy, la he titulado El Camino de Francia a su paso por Guipúzcoa y bueno, vamos a hablar un poco de los caminos, de las carreteras, bueno, un poco de las rutas. Al final eh, va a ser un poco, vamos a tratar, por supuesto, la historia, como no podía ser de otra manera. Hablaremos un poquito de algunos linajes y yo creo que también vamos a hacer, ¿por qué no?, un poco de turismo. Entonces, bueno, he tomado esta foto, realmente no sé dónde es, me gustó la foto, parece la foto sacada desde el automóvil de cualquiera de nosotros, pues conduciendo por una carretera. Y la cuestión es, eh, ¿cuántos de nosotros habitualmente en nuestra vida tomamos nuestro automóvil y vamos a trabajar, vamos el fin de semana pues a un sitio que nos gusta, o a casa de un amigo, a donde sea, y lo hacemos de una manera un poco, bueno, pues sin pensar lo que estamos haciendo, nos subimos en el automóvil, vamos para allá, a veces de forma rutinaria, pero ¿cuántos de nosotros pensamos realmente que ese camino está allí? No porque sí, sino porque de alguna manera también lo transitaron durante siglos atrás nuestros ancestros, ¿no? Incluso en América, eh, incluso en las llanuras, en la Pampa, que uno podría pensar que se iba por cualquier lado, pues no, estaban las rastrilladas de los indios, las carreteras pues más o menos han ido siguiendo esas rastrilladas y bueno, y en Europa pues tenemos aún vestigios, bueno, bastante antiguos, ¿no? De la época romana, por ejemplo, ¿no? Como vamos a ver ahora. Así que vamos a pasar. Y aquí tenemos unos restos de la calzada romana, de la vía Antonina. Eh, ¿Qué pasa? Aquí muy cerquita de mi casa, no sé, en línea recta de donde estoy ahora, habrá 2,5 kilómetros, quizá tres. Tenemos estos restos de la calzada romana. Bueno, claro, podemos verlos porque la carretera va un poquito por un costado. Yo paso por aquí todos los días para ir a trabajar. Al final uno no piensa, es eso, uno va a trabajar, va en el automóvil, no piensa que realmente ese camino que uno hace, pues ya se hacía hace 2000 años, ¿no? Esta calzada romana que unía Titulcia con Segovia pasaba más o menos por la Casa de Campo de Madrid y luego tomaba Las Rosas, de Las Rosas a Villalba, Guadarrama, Los Molinos y Cercedilla. Y allí subía el puerto de la Fuenfría para llegar hasta Segovia. Realmente, si la gente que sea pues de aquí, de Madrid, pues habrá notado que si tomamos de Madrid a Las Rosas, Villalba, Guadarrama, estamos siguiendo la actual A6, la actual la carretera de La Coruña. Eh, bueno, pues ¿qué pasó? La vía esta, no sé si me he pasado. Ah, no. Pues esta vía llegaba hasta Guadarrama, que es lo que hoy sería la A6, se desviaba hacia Los Molinos y hasta Cercedilla, y ahí tomaba el puerto de la Fuenfría para llegar hasta Segovia. Eh, bueno, pues esa vía, que es la que estamos viendo ahora, sobre todo subiendo ya, después de Cercedilla, ya subiendo hacia el puerto de la Fuenfría, eh, bueno, esa vía fue aprovechada después por Felipe V
para construir en parte sobre la misma vía romana, en parte desviándose un poquito, para construir una vía que le permitiera a él llegar al Palacio de la Granja. Atravesando el puerto de la Fuenfría, pues llegaba al Palacio de la Granja, bajaba luego hacia Balsaín, hacia el antiguo Palacio de los Austrias de Balsaín, que se quemó, aún quedan algunos restos, y de allí al Palacio de la Granja. O sea que siempre tenemos ahí un poco que los caminos pues se van haciendo en base al que había anteriormente, ¿no? Esto es también el Puerto del Descalzo, es el mismo, es un poquito antes de donde está sacada la otra foto. Y ahí, bueno, además de ser un paraje muy bonito, pues se aprovecha para esto. ¿Qué ocurre? Bueno, pues lo que pasa a veces con muchas vías. Esta vía, pues luego no se siguió utilizando. Entonces hoy día, pues queda un poco pues, para el ocio, para el deporte, para los que hacen senderismo, eh, pero el camino está. No es como la otra carretera que decíamos, la carretera de La Coruña, hoy tenemos ahí, es una autopista, está asfaltada. No, aquí el tráfico rodado, digamos, se desvió por otro sitio, pero el camino sigue estando. Bueno, aquí hay un poco una imagen de Google Maps de lo que sería ese tramo de la vía Antonina. Sería por aquí, por donde estoy marcando, está la calzada romana, aquí estaría el puente del Descalzo, y por aquí ya empezaría todo este tramo de aquí hasta el puerto. Desde aquí empezaría ya una pendiente importante. O sea, si uno va allí, lo que ve es una pendiente que, bueno, aquello no... Se puede ir a pie, se puede ir a caballo, pero aquello para un carro y tal, pues digamos que no estaría demasiado habilitado, ¿no? En los años 30 del siglo XX se hizo esta que se llama la Carretera de la República. Bueno, pues se terraplenó, o como se llame este movimiento de las tierras, para hacer este tramo, evidentemente, para que pasaran por aquí automóviles. Lógicamente da una vuelta muy grande, eh, pero luego estalló la guerra civil y aquello pues no se llegó a asfaltar, aquello quedó pues en nada. Hoy sigue siendo otro camino un poco más largo, pues para los que quieren caminar un poquito más. Eh, bueno, por aquí subía y aquí llegamos al puerto de la Fuenfría. Aquí tenemos una imagen también, ya subiendo casi arriba en el puerto, para que se vea un poquito la altura. Y todo esto un poco lo he estado viendo a través de un libro del siglo XVII, perdón, del siglo XVIII, que es el itinerario de las carreras de posta, que va poniendo bueno, pues todos los trayectos que seguían las carreras de posta en el siglo XVIII, todos los trayectos que seguía, digamos, también el correo, el, el envío pues, de mensajes y todo esto. Tiene una parte curiosa también al principio donde pone un poco cómo se reglamentaba, cómo funcionaban las postas, las prebendas que tenían la gente que trabajaba allí, en fin, cómo funcionaba todo, las tarifas, bueno, y otro donde vienen pues el itinerario. Si nosotros miramos un poquito el itinerario de esto, pues vamos a encontrar que casi todo corresponde con las carreteras actuales, con los caminos y carreteras actuales. Bueno, antes estábamos hablando, aquí tenemos Madrid, esto sería el trayecto que sigue la carretera de La Coruña,
Podemos ver que es Las Rosas, Torrelodones, Villalba, que estaría por aquí, Guadarrama, y cruzaría la sierra, el camino cruzaría la sierra por el puerto del León hacia el Espinar, ¿no? Este tramo hoy día, pues habitualmente, aunque está en la carretera del Puerto de León, habitualmente pues, se atraviesa con un túnel que hay, un túnel de peaje, en fin. Antes había que atravesarla por el Puerto de León, sigue estando la carretera. Tenemos algunas, bueno, algunas ilustraciones de esto, ¿no? A mí me parece preciosa la que hace el barón de Marbeau, que un oficial francés que vino con el ejército napoleónico y narra toman la carretera a La Coruña porque van el ejército francés, va hacia Galicia persiguiendo a los ingleses, al ejército inglés. Y aquí menciona Marbeau una subida al Puerto del León en mitad de la ventisca, la nieve, la ventisca, no se veía nada. Napoleón incluso se baja del caballo y se monta a horcajadas en un cañón, porque no quería que en algún momento se pudiera despeñar. Bueno, es una escena muy, muy bonita. Y realmente lo que vemos es que el camino sigue yendo, en el siglo XVIII sigue yendo pues como iba en la época de los romanos, porque estamos hablando de hasta Guadarrama, seguía este tramo, y en el siglo XVIII pues también sigue, ¿no? Eh, el camino romano, aquí en Guadarrama, tomaba precisamente por donde está indicando las carreras de posta. Es decir, tomaba hacia Los Molinos, Cercedilla, y aquí subía al puerto de la Fuenfría, que es lo que hemos estado viendo antes, ese camino romano, luego modificado por Felipe V, y luego pues bajaba hasta la granja de San Ildefonso, pasando por Balsaín y la granja de San Ildefonso. En el siglo XVIII vemos que aún seguía ese camino, pues como siendo el hábil, el de las carreras de posta, pues para llegar a la granja y luego a Segovia. Entonces, un poco qué es lo que tenemos hasta aquí, ¿no? Los caminos habitualmente se construyen sobre otros anteriores. Bueno, a veces sufren modificaciones, sufren desviaciones, y a veces se dejan de utilizar. Eh, por supuesto, también se hacen caminos nuevos, claro. Y luego, dentro de los caminos, tenemos dos cosas pues, que nos pueden preocupar. Si lo pueden transitar carros o solamente lo pueden transitar caballerías. Y otra cosa que hoy día nos preocupa quizás menos, pero entonces sí era preocupante, es qué seguridad tenía el camino. Si nos iban a asaltar, no nos iban a asaltar. Bueno, como esto es el camino de Francia, su paso por Guipúzcoa, pues yo creo que hemos hablado demasiado de Madrid ya. Entonces vamos a intentar ir un poquito más hacia el norte y bueno, vamos a ver que Guipúzcoa, bueno, pues digamos que era un territorio del rey de Navarra, hasta que en 1199, 1200, Álava, Guipúzcoa y también el Duranguesado se incorporan a Castilla. Con esto, ¿qué ocurre? Un poco que Castilla obtiene una ruta terrestre para sacar sus producciones hacia Europa. Sin embargo, esta ruta terrestre, pues bueno, pues sigue estando en una zona muy fronteriza con Navarra. Entonces, vamos a ver un poco qué ocurre. Aquí tenemos un mapita que nos puede contar este camino rojo.
Digamos que es la ruta que sigue la vía romana. La carretera romana venía por aquí, llegaba hasta Pamplona, San Juan de Piedepuerto y cruzaba hacia Francia. Entonces abre esta otra, o se va a utilizar esta otra vía que atraviesa los Montes Vascos a través del túnel de San Adrián, del que vamos a hablar ahora después. Bueno, se incorpora esto hacia 1200. Esto es un territorio, Guipúzcoa en esa época es un territorio totalmente rural, digamos, no hay poblaciones, no hay villas, se van a fundar después, entre otras cosas, también para proteger esta vía, este camino, ¿no? Esto se incorpora en tiempos de Alfonso VIII, y no hay que olvidar que Alfonso VIII, su mujer, era una Plantagenet, hija de Leonor de Aquitania, que eran, poseían todo en fin, Gascuña, Aquitania, eran terrenos de ellos, ¿no? Entonces realmente aquí obtiene una salida terrestre, Castilla obtiene una salida terrestre de sus productos hacia Europa y al revés también, una entrada terrestre de esos productos, ¿no? ¿Qué productos tenía Castilla, ¿no? Pues básicamente Castilla siempre ha exportado lana, ¿no? Y también cereal, ¿no? Bueno, pues más adelante también el País Vasco, Guipúzcoa, ¿no? Pronto van a empezar la industria del hierro. El hierro es realmente la verdadera riqueza del País Vasco. Bueno, pues ahí también va a haber una salida de ese hierro hacia Europa. Y luego también por ese camino pues va a haber una entrada ¿cómo se llama? El aceite de ballena, que pescaban los balleneros vascos, pues también hacia Castilla, ¿no? Bueno, la lana tenemos, o sea, lana que vaya a salir por esa vía terrestre hacia Europa, pues tenemos los focos principales del norte, que son la zona de Burgos, Soria, Ágreda, Torrecilla, en Cameros, en La Rioja, Nájera, Tudela, Medina del Campo, Medina Río Seco, y la zona muy cercana a lo que hemos visto antes en Madrid, en la zona de Segovia, El Espinar, Villacastín, Vegas, Torreiglesias. Todo eso es cercano a la zona que hemos visto antes en Madrid, del otro lado de la ciudad. Bueno, aquí están un poco estos focos principales, ¿no? Burgos, Soria, todos estos van a salir por esa ruta terrestre. Medina Río Seco, Medina del Campo también. Entonces Valladolid, Burgos, pues saldrán también. Y esta lana segoviana, pues sin duda también lo hará, ¿no? Y aquí vemos nuevamente el mapa del libro que hablábamos antes, de los caminos de posta, las carreras de posta. Pues las carreras de postas, digamos que desde Burgos, pues pasan por Briviesca, llegan a Vitoria, y aquí en Vitoria llegan a Galarreta, y de Galarreta van a atravesar los Montes Vascos hacia Segama. Aquí entre Segama y Villafranca va a estar Segura, es una población de la que vamos a hablar después, y luego de ahí ya saldrán hacia Irún y hacia Francia. Segura es una de las villas que se fundan. Bueno, se van a fundar varias villas hacia 1200 y algo, pues para proteger el camino. Y Segura pues va a proteger el camino y también el túnel de San Adrián. Aquí tenemos un poco las postas por donde van.
Realmente aquí de Galarreta a Segama tenemos esas 3 leguas, y de Segama a Villafranca hay otras 3 leguas, Segura estará como la mitad, pues 4 y media. Esas 4 leguas es un poco el, el camino turístico que haremos hoy. ¿Mm? Este es el macizo del Aizgorri, los Montes Vascos, precisamente lo que el camino, la montaña que el camino tiene que atravesar, ¿no? El Aizgorri es este último, el túnel de San Adrián pues está más o menos por ahí. O sea que es una montaña, bueno, pues tiene su alturita. Y aquí tenemos Segura. Vamos a ver un poco Segura. El rey la funda en 1256, Segura, Ordiz y Tolosa, para proteger y favorecer las rutas del río Oria. Estas fundaciones de las villas, bueno, pues las villas van a ir creciendo, van a tener sus prebendas, el rey va a darles prebendas a las villas. eh, bueno, pues va a haber linajes que se van a sentar en las villas y van pues a crecer en su importancia, en su preponderancia. Y la hermandad de las villas, pues bueno, va a ser un poquito el inicio, digamos, de lo que van a ser luego las juntas, ¿no? En Guipúzcoa. Entonces, digamos que eso a los parientes mayores, de los linajes de parientes mayores en Guipúzcoa, pues no les gustaba mucho porque, bueno, pues perdían un poco su poder o mermaba su preponderancia, su poder allí, ¿no? 1456, los señores de Lascano, Olazo y Balda, por sí, en nombre de otros linajes, pues lanzaron un desafío sobre las villas guipuzcoanas, Azcoita, Espeitia, Deva, Motrico, Guetaria, Tolosa, Villafranca y Segura, por haber hecho hermandades o ligas en monipodios contra ellos, y haberles hecho derribar sus casas fuertes, y muertoles sus deudos y parientes, y tomándoles sus bienes, he puéstoles mal con el rey, y finalmente haber procurado deshacerlos y quitar sus nombres de la tierra, he queridoles quitar sus antiiglesias en monasterios y otras muchas causas. Bueno, pues esto acaba con, con el destierro de algunos de los parientes mayores, bueno, pues con el desmoche de las casas fuertes. En fin, el rey toma un poco cartas en el asunto, las villas obtienen preponderancia con eso, y bueno, y vamos a ver pues muchos asentamientos en las villas, muchos linajes de las villas, pues que van precisamente, antes hablábamos de la industria del hierro, de las ferrerías, pues muchos linajes de las villas van a ser linajes de ferrones. Bueno, pues van a procurar las villas un crecimiento económico también de toda esta zona. Aquí esto es, digamos, Segura es como si fuese una almendra. No es una almendra plana porque está un poquito en pendiente, ¿eh? Y digamos que está tomado desde una de las puntas de esa almendra, eh, la punta más baja. En la otra punta sería la parte alta de la villa, ¿no? Bueno, en su día estaba amurallada, tenía una muralla que pasaría por aquí cerca, y esta sería una de las puertas, ¿no? Vamos a ver algunas de las casas, no todas, pero algunas casas de Segura, y hablar un poquito de algunos de sus linajes, ¿no? Aquí tenemos un palacio gótico. Fue construido por Nicolás de Guevara, que fue, bueno, un comendador, un personaje de la corte
de los Reyes Católicos. Y este Guevara se casó con la señora de la Rastegui aquí en Segura y construyó este palacio, ¿no? Dicen que es uno de los mejores ejemplos de palacio urbano bajo medieval. Aquí al fondo entra una calle que ahora vamos a ver. Bueno, aquí tenemos el escudo, vemos las panelas y los armiños de los Guevara con, bueno, la Rastegui, ¿no? Eh, Esto es lo que decía yo antes, la callecita entra por aquí y aquí tenemos la puerta de Serain, que es uno de los 5 portales que tuvo la villa. Eh, bueno, dicen que es el mejor conservado, yo diría que es el único conservado, pero bueno, pero este está bien, ¿no? Sufrió modificaciones con el correr del tiempo, pero bueno, aquí lo tenemos con toda su viguería de madera, bastante amplio, mucho más de lo que parece viéndolo así de lejos, y con algunos, bueno, pues caracteres que se ven que han podido ser defensivos, y desde aquí se va hacia Serain y otras partes del valle, ¿no? Por esa misma calle, si bajamos desde el Palacio de Guevara hacia la parte baja de la villa, vamos a encontrar este conjunto de edificios. Eh, Esta es la Casa Ardijarra, el Palacio de Alcíbar, perdón, el Palacio de Jáuregui y la Casa Estensoro. Vamos a ver, esta es la Casa Ardijarra, que es el edificio con estructura de madera más antiguo de Guipúzcoa. Es una casa que podríamos llamar una casa burguesa, ¿no? Una casa taller, de algún burgués de la villa, ¿no? Eh, es un ejemplo interesante, eh, y esta la habitó Martín García de Jáuregui. Martín García de Jáuregui fue un señor que se hizo jesuita, estuvo en el Perú, en el Callao, tenía el patronato del Colegio Jesuita del Callao, luego tenía otros bienes aquí en Segura y fundó un mayorazgo y sobre esta casa, sobre la casa de Ardijarra, fundó también una obra pía para, bueno, para casar y dotar a doncellas huérfanas, ¿no? Huérfanas o pobres. Bueno, pues el mayorazgo lo heredó una sobrina suya. Bueno, aquí tenemos otra imagen de la casa. Eh, bueno, en todas vamos a encontrar el legusquilore. Luego, estaría bien que se fijaran en las demás puertas de las demás casas que vamos a ver. Siempre está este gusquilore, que es una especie de cardo que hay allí en Guipúzcoa, en el País Vasco. Y hay una bonita historia, ¿no?, con esto, porque dentro de la mitología vasca hay unos personajes, las lamias creo que son, que eh, al parecer por las noches pues se llevan a los niños de las casas, ¿no? Y cuando van a entrar a una casa y encuentran un legusquilore, el legusquilore tiene como muchos petalitos, bueno, pues se paran a contar los petalitos. Y como tiene muchos, pues siempre se equivocan y no pueden evitar volver a empezar. Y así, contando pétalos, los sorprende el amanecer y no pueden raptar y llevarse a los niños de la casa, ¿no? Es bueno, una tradición, una mitología vasca simpática, ¿no? Y vamos a ver el legusquilore en muchas de las casas, ¿no? Decíamos antes que la sobrina de este jesuita Jáuregui, pues heredó el mayorazgo.
con el mayorazgo que heredó, construyó el Palacio de Jáuregui, que vemos aquí, y se casó con Domingo García de Alcíbar, comisario general de Felipe III. Y a partir de ahí, el apellido se va a componer y va a quedar Alcíbar Jáuregui hasta hoy día, ¿eh? Entonces construye este palacio barroco hacia 1615. Tiene un escudo muy bonito, un poquito exento de la pared, muy curioso, eh, donde vamos a ver que no es habitual que pone Jáuregui ahí en una cartela, ¿no? Eh, que es algo que no suele ser muy habitual en los escudos. Bueno, aquí tenemos otra imagen. Y luego tenemos por la misma calle, un poquito más allá, otra casa, que es la casa del linaje Segura. Podemos ver aquí también un Egusquilore. Ya no es un palacio, es una casa noble, es una casa blasonada, pero vamos a ver que es una casa mucho más modesta. Tiene este escudo, sí, el escudo muy imponente. eh, con timbre en vez de con penacho. Pero este solar de Segura edificó Antonio de Segura, señor y descendiente de Luis de Toledo en el año 1636. Sin embargo, pueden ver que es una casa mucho más modesta. Está blasonada, pero es una casa más chiquita, dos alturas, muchísimo más modesta. Eh, Luego yo siempre he dicho qué barbaridad que le hayan puesto el tendedero de la ropa aquí en toda la piedra. Incluso, incluso confieso que tuve que esperar para sacar la foto, tuve que volver más tarde porque en su momento la señora pues tenía la ropa tendida al sol, ¿no? O sea que tuve que esperar un poquito. Y luego subiendo por la otra calle, bueno, vamos a encontrar otras casas principales, otros palacios también, pero subimos a la parte alta de la villa y vamos a encontrar el Palacio de Arrue. Está junto al portal de Castilla, ¿sí? Y el humilladero Nuestra Señora de Belén. El humilladero es esto de aquí, ahora después vamos a ver una imagen mejor. Y aquí saldría, aquí a la derecha saldría el camino que iría hacia el túnel de San Adrián, ¿eh? Hacia Castilla, ¿no? El camino que hemos visto antes, ¿eh? El camino de Porto. Bueno, la planta baja es del siglo XVI, hubo un incendio en la villa, pues se quemó el palacio y en 1645, pues bueno, 645 fue el incendio. Después del incendio, pues lo reedificaron con esta estructura de ladrillo, bueno, pues curiosa, eh, una estructura de ladrillo curiosa, ¿no? Dentro de la construcción de ahí de Guipúzcoa. Aquí saldría el camino que va hacia San Adrián. Ahí tenemos el humilladero, que es el humilladero de Nuestra Señora de Belén. Desde esa parte uno mira siguiendo el camino y se ve ahí la imponencia de la Achgorri. eh, Realmente impone ahí la montaña, es una vista muy bonita y bueno, también tiene su blasón estupendo. Y bueno, vamos a hacer un poco de turismo hacia el túnel de San Adrián. El padre Mariana, pues, bueno, pues contaba un poco exageradamente, ¿no? Que los que habían subido hasta la cima de la Isgorri, esto es la cima de la Isgorri, esta es la ermita que hay allí. Es una ermita, había ahí un Cristo antiguo con una cruz también, había ahí unas tradiciones entre los de Araya y los de Segama que se peleaban por hacia dónde debía mirar la cruz, en fin. Y luego hicieron un refugio para los montañeros aquí. Ese es mucho más moderno, ¿no? Pero el padre Mariana, ya en su Historia General de España,
pone que desde el muy alto monte de Cantabria llamado San Adrián, los que por allí pasan dicen que se ve el uno y el otro mar. Bueno, no sé si se ve el Cantábrico, pero desde luego dudo muchísimo que se vea el Mediterráneo desde aquí, ¿no? El pico, en fin, para la zona es un pico alto, pero no tan alto, no tan alto como para ver el Mediterráneo desde allí. Pero bueno, hay una bonita vista, eso sin duda. Bueno, vamos a seguir atravesando el camino que lleva hacia el túnel, que sube para atravesar ese macizo. Bueno, pues eh, no difiere mucho el camino del camino romano que hemos visto antes en la Fuenfría, eh, incluso en Galapagar. Bueno, pues sí, es un camino hábil bueno, pues para que pasen las ovejas, para que pase una recua de mulas, para que pasen caballos, pero no demasiado hábil como para pasar con carromatos, ¿no? Aquí tenemos otra imagen subiendo hacia el túnel. Aquí ya se ha perdido un poco toda esa piedra que veíamos antes. Sin embargo, este es el camino y este de aquí va a ser el túnel por el que se va a atravesar el, el túnel de San Adrián, por el que se va a atravesar esta montaña, ¿no? Aquí lo tenemos. El túnel de San Adrián es un túnel natural, no está hecho, no está fabricado por el hombre. Es un túnel natural que atraviesa ahí la sierra de la Ixorri. Y bueno, y ha habido vestigios ahí pues, de gente que ha estado allí, asentada, que ha vivido allí, al menos desde hace 13.000 años. O sea, se han encontrado allí vestigios pues de mucha antigüedad. Bueno, pues se entraba por aquí, que ahí tenemos la puerta, se pagaría seguramente un portazgo por pasar por allí. Y aquí había, ahora ya no está caído, pero hay algunas fotos antiguas donde se ve, había aquí una especie de cuartel, de fortaleza. Aquí vemos también otro muro, pues ha tenido también otros muros defensivos. Eh, Existía una fortaleza aquí en San Adrián que el alcaide de esta fortaleza solía ser o era un miembro de la familia Estensoro, cuya casa hemos visto antes ahí en Segura. Eh, bueno, tenemos que ver las siguientes. eh, bueno, hemos tenido aquí vestigios de siempre. La cuestión es que, claro, como no es un paso, un camino demasiado apto para carromatos con grandes mercancías y tal, hacia 1750, hacia la mitad del siglo XVIII, se habilitó otro camino que pasaba por Mondragón. Un camino, en fin, más llano, con menos pendiente, que permitía que transitaran carros por él. Y bueno, aquello pues hizo que este camino, pues, bueno, pues el tráfico por este camino haya ido menguando. Y al menguar el tráfico por este camino, pues también fue menguando la importancia pues, de la Viña del Segura. Eh, esa importancia económica de estar en el camino, bueno, pues de alguna manera fue menguando, ¿no? Eh, el paso este por el túnel se siguió utilizando la última remodelación, digamos, del camino se hizo en 1820 y se utilizó, hay yo no sé cómo acabó la historia, pero en las guerras napoleónicas,
al salir el ejército francés, que iba precisamente por el otro camino, por el camino de Mondragón, bueno, pues uno de los generales del ejército inglés atravesó con su ejército por el túnel de San Adrián pensando en cortar la retirada al ejército francés, ¿no? No sé si llegaron a alcanzarlo o no, pero sí que ocurrió también en las guerras carlistas, pues el ejército carlista controlaba este paso y lo utilizaba entre Segama y la llanada alavesa. O sea que tenemos ahí varios vestigios de que el camino siguió. Eh, hasta 1900, me parece que es 1920, se va a mantener aquí un cuartel de lansquenetes, un asentamiento fijo, y así, hacia esa fecha, pues el cuartel se incendia, se quema, y ahí, digamos que ese es el último vestigio de gente viviendo en el túnel de San Adrián. O sea, después de un montón de años, de milenios, pues se acaba esa presencia estable humana en el túnel de San Adrián, ¿no? Sigue funcionando como, pues como decíamos antes, para el deporte, el senderismo. Este es uno de los caminos de Santiago, porque este es el camino, pasa por aquí, lo que llaman el Camino Vasco del Interior, uno de los caminos de Santiago pasa por aquí, y bueno, pues tiene ese tráfico de gente bueno, que pasa pues, por el senderismo, por la curiosidad, porque es un sitio bonito, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra imagen de la puerta. Aquí tenemos la ermita de San Adrián, eh, que bueno, también se reconstruyó. Aquí estaría el cuartel de los lansquenetes. Y aquí vemos la salida del túnel. Como vemos, no es un túnel hecho, sino que es natural. La salida es pequeña. Aquí tenemos una vaca, con lo cual podemos calcular un poco la altura. Una de las cosas así divertidas que hay es que decían que ante el alcaide de la fortaleza del túnel de San Adrián se inclinaba hasta el rey, porque parece que en uno de estos viajes de Felipe el Hermoso, como no quiso bajarse del caballo, pues se agachó para poder pasar montado a caballo justo en el momento en que venía a saludarlo el alcaide de la fortaleza, de los Estensoros, y entonces se lo encontró agachado y ahí quedó el dicho, ¿no? Ante el alcaide de San Adrián se inclina hasta el rey. Bueno, vamos a ver por qué, porque habrán dicho, bueno, ¿y por qué Mariano nos habla de este camino de Guipúzcoa, de este túnel? En fin, que tiene su curiosidad, pero por qué llega hasta allí, ¿no? Y el por qué es, bueno, estos ancestros que tengo yo de allí de Segura, ¿no? El primero que nace en Segura y se traslada al Río de la Plata, a Buenos Aires, no es este, sino su tío, que fue deán de la catedral, Pedro Ignacio Picasarri. Pedro Ignacio Picasarri se va a Buenos Aires porque, bueno, pues tiene un cargo allí en la catedral. Se lleva a un sobrino, hijo de una prima hermana, se lleva un sobrino que, no sé, adolescente, 12 13 años. eh, bueno, se lo lleva como de acólito. Este sobrino se llama Goiburu, va a convertirse también en sacerdote allí en Buenos Aires. Y Pedro Ignacio Picasarri va a ser deán de la catedral, va a llegar a administrar el obispado, a falta del obispo en algún momento, va a administrar la diócesis y instituye para
este otro sobrino suyo, José Antonio Picasarri, instituye una capellanía de 2.000 pesos de principal. Entonces, cuando instituye la capellanía, pues manda llamar a su sobrino, a Picasarri, y también a otra sobrina que tiene, ¿no? Una de las características es que, además de ser cura, Pedro Ignacio Picasarri y también Goiburu, además de ser curas, eran músicos. Este otro, José Antonio Picasarri, pues también va ahí a la catedral, se hace sacerdote allí en Buenos Aires, está también en la catedral, también es músico, le enseña a su tío, bueno, y cuando viene la Revolución de Mayo, él sigue siendo realista. No, no, no quiere adoptar la ciudadanía del Río de la Plata, y sigue siendo fiel al rey. Bueno, pues en 1818, eh, los sacerdotes que no tenían carta de ciudadanía, pues tenían que abandonar Buenos Aires, el país. Y él lo abandona junto a su sobrino, Juan Pedro Esnaola, a quien él también le enseña música. Juan Pedro Esnaola no va a ser sacerdote, pero sí va a ser músico. Bueno, pues cuando salen por Río de Janeiro, de Río de Janeiro a Lisboa, de Lisboa entran por Extremadura. Bueno, pues él tenía amistad con un obispo aquí en la península, eh, tenía autorizado decir misa, confesar, en fin, pero no tenía ningún cargo en ninguna iglesia, digamos, ¿sí? Bueno, llega a Madrid, pide al rey que le dé un destino. Y Fernando VII, en pago de su lealtad, pues le da un destino en la Catedral de Trujillo, en el Perú. Creo que lo nombra chantre en la Catedral de Trujillo, en el Perú. Pero lo que pasaba es que por aquella época la Catedral de Trujillo en el Perú no estaba en dominios del rey de España, sino que estaba en poder de los criollos, con lo cual era lo mismo que no darle absolutamente nada. Entonces, Picasarri con su sobrino Esnaola, bueno, pues van a Segura, desde Madrid hacia Segura. Por la fecha que van, yo estimo, y además porque Segura está ahí al lado, no tenía objeto dar una vuelta ni un rodeo, deben haber pasado por el túnel de San Adrián, por el camino de Postas y por el túnel de San Adrián. Allí en Segura se encuentra con Josefa Ignacia de Arrue, que es una sobrina suya, que ha quedado huérfana de padre y de madre. Esta Josefa Ignacia de Arrue es nieta del señor del Palacio de Arrue, del mayorazgo de Arrue. Bueno, su madre yo al padre le pierdo la pista, más o menos por las fechas en que Josefa Ignacia nació. La madre se casa con otro señor, tiene un hijo con ese otro señor, pero muere. Y esta Josefa Ignacia, pues con muy poca edad, adolescente, ¿no? Se queda huérfana de padre y de madre. Entonces, José Antonio Picasarri la prohija, digamos, y para que Esnaola aprendiera música con otros maestros, pues se trasladan a París. Los tres se van a París para que Esnaola, bueno, pues aprenda allí música con otros maestros. Así que vamos a pasar un poco, aquí está Juan Pedro Esnaola,
va a estudiar música con Picassarri, luego aquí en Madrid, en París y en Viena. Y en el año 1822 se acaba esa prohibición que hizo que Picassarri saliera de Buenos Aires, y Picassarri, que no ha conseguido ningún destino eclesiástico, pues se vuelve, junto con Esnaola y con Josefa Ignacia Picassarri, perdón, Josefa Ignacia de Rue, se vuelven a Buenos Aires. Y allí, bueno, pues Picassarri vuelve a tener un destino en la catedral, pero además, digamos que crean el primer conservatorio que hubo en Buenos Aires junto con Esnaola, que llega con 14 años de edad. Y entonces pues se ponen allí a dar clases, a hacer conciertos, llevan a Buenos Aires música de los grandes maestros europeos del momento. Y Juan Pedro Esnaola, además de hacer música a él, bueno, pues va a hacer los arreglos, en 1860, los arreglos del himno nacional argentino, que es, los arreglos de Esnaola es precisamente el himno que todos conocemos hoy, el himno argentino que suena hoy. Luego, como curiosidad, he puesto aquí un enlace, después lo voy a poner en el chat, donde se toca el Minué Federal, es una obra de Esnaola. Sale el vídeo en YouTube, lo están tocando en el propio pianoforte de Esnaola, que es un pianoforte que se conserva en el Museo Histórico Nacional, es de 1845 aproximadamente, y bueno, después quien tenga ganas pues lo podrá oír, ¿no? De Josefa Ignacia de Rue, pues no tengo foto. Nació en Segura en 1800, como he dicho antes, era hija del señor del Palacio de Rue, el mayorazgo de Arrue. El abuelo no era hija, era nieta, ¿no? El señor del Palacio de Arrue era su abuelo. Su abuelo estaba casado con María Francisca del Cibar Jáuregui, que procedía de esta casa Ardijarra y Palacio de Jáuregui que hemos dicho antes. Bueno, y cuando llega a Buenos Aires se casa con un vasco francés llamado Bernardo Periechar, que había nacido en San Palais, y es un personaje curioso porque realmente no tengo demasiada información de él, y sin embargo van saliendo cosas, ¿no? Lo último que supe es que, y lo supe por la web de una web chilena del diario, ¿cómo se llama? Del Mercurio. Y la propia web del Mercurio ponía que el Bernardo Perier Chart había sido accionista del diario antes de que lo fuera la familia Edwards. O sea que se ve que debió andar también por Chile y haber tenido negocios ahí. No tengo que investigar un poco más sobre eso. Lo que sí sé es que no murió en Buenos Aires, sino que murió en París en 1870, donde él tenía allí su escritorio comercial. O sea, él se dedicaba pues al comercio, a los negocios, eh, bueno, y murió allí en 1870. No sé cuándo dejó el Río de la Plata para volver a París. Ahí tengo un, no sé, un periodo ahí para estudiar bastante por esta rama Periechart. Lo que sí sé, y tengo foto, es que esta es Julia Periechart, casada con Juan Tomás Albizuri, otro vasco, nacido en Busturia en 1833, y estos se quedaron allí bueno, Julia nació en Buenos Aires, Juan Tomás Albizuri fue a Buenos Aires, se quedaron allí y son mis tatarabuelos. O sea que por aquí es un poco por donde vienen los linajes de Segura y toda esta disertación sobre el camino de Francia
he contado antes. Así que bueno, hasta aquí llego, los dejo. Este es un antiguo grabado de los primeros que hay del túnel de San Adrián y hasta aquí llega la presentación de hoy. Espero no haberlos cansado demasiado. Muchas gracias, Mariano. Gracias por tu charla. Ha estado buenísima, como dicen nuestros amigos americanos. Yo creo, Mariano, que si quieres puedes aprovechar ahora para ponernos la pieza antes de pasar a la ronda de preguntas como broche. Ah, ¿Te parece o prefieres dejarla para el final? Sí, pues, no, pongámoslo. Como quieran. Aunque sea un fragmentito, tampoco toda la pieza. Bueno, espera, voy a intentarlo. Espérate, que tengo que abrir el YouTube. Ya después pasamos a la ronda de preguntas, que ya tenemos una mano levantada. Un segundo, enseguida está esto. Perfecto. Aquí están los anuncios. A lo mejor si compartes pantalla lo escuchamos como si estuviera en nuestro ordenador, ¿no? Sí, quizás, a ver, voy a ver. No tengo mucha idea de eso. ¿Dónde tengo? La 1. Pero voy a compartir la pantalla 1. Ahí. No sé si lo están viendo. Sí. Perfecto. Pero Pero no suena. no suena, pero tampoco me está sonando a mí aquí, a ver. Espera, tengo que Mariano, compartir. prueba cuando tú le das a decir compartir pantalla, creo que hay la opción, una pequeña casilla que debes dejar con un chulito para que te comparta el audio desde tu equipo. Sí, A todos. compartir el audio del ordenador. Ese. Me encanta lo de un chulito. ¿Qué será? Ya vi tu sonrisa. Pero no está sonando, no me está sonando a mí aquí, ¿no? Ahora. Bueno, este es el pianoforte de Picassarro. Ahí en el Museo Histórico Nacional.
Yo creo que está bien así. Bueno, estupendo. Excelente, qué regalo con este minué divino, el piano, el ejecutante, fantástico. Tiene un sabor europeo vienés que es de espaldas. Eso es estupendo. Gracias, Mariano. Bueno, yo por mi parte, nada, enhorabuena porque has demostrado con tu charla que la genealogía, la historia y el devenir incluso de los pueblos pues son parte también de la historia de uno mismo, ¿no? Porque al final, a través de esos caminos podemos incluso conocer la dinámica social de esos pueblos, ¿no? Tanto de los de la Sierra de Madrid, como nos has comentado al comienzo, como después de la zona de Guipúzcoa y cómo esa idiosincrasia social organizaba también el territorio, ¿no? Así que, pues estupendo. Y bueno, pues si os parece, podemos dar paso a esa ronda de preguntas. Ya nos ha pedido la vez Andrés Villegas y por otro lado Verónica Castro. Vamos a empezar por Andrés. Adelante. Muchas gracias, Juanjo, y muchas felicitaciones, Mariano, por esa presentación tan absolutamente increíble. Además, la riqueza de la fotografía es lo que realmente le hace a uno entender una cantidad de cosas. Tenía solo una pregunta para ti muy puntual. Claramente en alguna parte alguien ya sabía que eso era un camino romano, pero ¿hay algún ¿cómo se llama esto? Una piedra, un documento, un algo donde diga esto es un camino romano? ¿O cómo se ha mantenido esa memoria para saber, digamos, que ese era el camino? Además de, obviamente, lo que acabas de mostrar del camino de postas y tal, pero para saber con más antelación por qué se sabía con plena certeza que era un camino romano, uno, y dos, si está marcado en alguna parte, digamos, como si para el turista es tan importante, porque si yo fuera diría, muy bonito el camino, pero si nadie me cuenta que eso es romano, me quedo frito. Tenía esa duda y como te digo, y felicitarte porque me has hecho hacer un viaje que le escribí a alguien hace un ratito en el chat, fue aquí a Adri o alguien, me quiere hacer ese paseo, yo quiero hacer ese paseo, quiero sacar esas fotos, quiero estar en ese sitio, increíble, increíble, muchas felicitaciones, pero cuéntame, ¿hay algún sitio donde esté un mojón, una marca, alguna piedra que diga este es el camino romano de no sé qué? Bueno, el que cruza San Adrián realmente es un camino medieval, ¿no? El camino romano pasaba por abajo, bordeando los Montes Vascos, yendo hacia Navarra y luego... eh, aquí en Galapagar, en toda esta zona, sí que hay no solo el camino, ha habido muchos vestigios romanos, se han encontrado aras romanas, algunas están en el Museo Arqueológico. eh, bueno, sin duda hay gente estudiosa de esta época, mucho más que yo, sin duda, eh, en fin, que lo determina así, ¿no? Entonces, sí que cuando uno va ahí por la Fuenfría, hay unos mojones modernos, por supuesto, que indican por aquí iba el camino romano. Eso sí que lo hay. Fascinante, Mariano, fascinante tu charla, quedé maravillada. Gracias, Felicitaciones. Josefina. Gracias, Josefina. Tiene la palabra a continuación Verónica Castro y después Miquel e Iván Herrero. Adelante, Verónica. Gracias, Juanjo. Bueno, felicitaciones, Mariano, nuevamente. Y yo creo que voy a decir algo muy parecido a lo que dijo nuestro compañero anterior. Encontré que era maravilloso tu rescate y con tanta evidencia. O sea, yo creo que, bueno, mi mamá era concertista en piano y yo escuché el piano desde toda mi vida, desde que nací. Y yo creo que encontrar ese piano y estar todavía en las redes, está por YouTube, o sea, yo creo que lo más debe ser muy emotivo todo, el rescate de las fotos, el rescate de la historia, cómo fuiste armando todo hacia el pasado, es que maravilloso, maravilloso. Y el que esté todavía en un lugar seguro ese piano, es que me quedo sin palabras. Sí,
Fantástico. Yo soy pianista también y lo he podido apreciar con muchísimo placer. Realmente, una maravilla, un regalo. Pues yo tengo, en fin, un dilema porque al final tanto músico en esta rama de la familia, en la rama paterna, y yo tan duro de oído siempre. Muy bien. Es como el ADN, Mariano, uno hereda fragmentos, no podemos heredarlo todo. Sí, no, desde luego la parte musical no la heredé. Te toca. Muchas gracias, Verónica. A continuación tiene la palabra Miquel. Adelante, Miquel. Sí, hola. No, hago una consulta. Hubo en su día un presidente de Perú con segundo apellido Albizuri. ¿Alguna relación con esa rama? Creo que sí. No lo tengo exactamente, pero lo último que estuve viendo parecería que sí. Es que suelen ser casualidades, pero bueno, es que justamente hoy nos preguntaba un tal Johnny Albizuri desde Perú. Debe ser uno que trabaja, no sé si en la Corte Internacional de Justicia o algo así pone aquí. Nos estaba preguntando justamente por los orígenes, a ver si teníamos conocimiento de los orígenes del apellido. Y justamente lo hemos estado mirando un poquito hoy, que tampoco es que hayamos conseguido gran cosa en tan poco tiempo. Pero bueno, por eso lo decía. Este nos preguntaba desde Perú. Son de allí de Busturia. A ver, espérate, porque para atrás tengo bastante de estos Albizuri. En Eibar había una casa solar, ¿no? Que podía ser punto de origen, por ejemplo. Puede ser, estos eran, a ver, el Juan Tomás nació en Busturia, pero su padre nació en Sucarrieta, su abuelo en Aspeitia. Sí, es que en Azpeitia hay otra casa solar. Luego ahí vienen, son ya todos de Aspeitia, Ascoitia. Este también, Ascoitia. Sí. Y aquí ya me pierdo en Ascoitia 1567, aproximadamente. Es que en Azpeitia había... El origen es de Ascoitia, Aspeitia, y este cuanto más era de Busturia. En Azpeitia había una casa solar, que no sé si sigue existiendo, y en Azcoitia pues sigue existiendo todavía un caserío de Bizuri. Claro. Sin más. Yo cuando estuve en Segura la última vez, bueno, tocó la hora de comer y comí ahí en una terracita de un hotel que hay, mirando hacia la Escorri, y me puse a hablar con una señora que había en la mesa de lado. Y me comentó, bueno, salió el tema de la familia, tal, me comentó que había, yo creo que era en Segama, un caserío Picasarri, pero por más que lo he buscado por internet, no he logrado encontrarlo. Pues la habrá, igual está derruido ya. No. Igual está Estos derruido. Picasarri es curioso también, porque es un linaje de las cercanías de Bayona, ¿no? Y pasado en 1600 y algo a Guipúzcoa. Pero siempre ellos dicen, ahora no recuerdo bien el sitio, pero todos estos linajes vascos siempre son de tal sitio, procedente de la casa de tal otro, ¿no? Sí. Pero al final con documentación uno muchas veces nunca puede llegar a esa otra casa. O sea, es una cosa bueno, que se sabe por transmisión oral, ¿no? Es Sí. como estos arrúes, son de ahí de Segura, pero procedentes de la de Saldivia. Y dice, pero no hay documentación. La documentación última que uno puede encontrar está ahí en Segura. Sin embargo, en toda la documentación, todos los papeles aparecen de Segura procedente de la de Saldivia. Efectivamente, en Zaldivia está Arruebarrena, que es Arrue de abajo. Sí, existe el caserío también. Claro.
Por lo de Picasarri, tengo un amigo de Cegama, es muy mayor, ya le preguntaré. Pues bien, Le preguntaré. estupendo. Muchas gracias, Miquel. Tiene la palabra a continuación Iván Herrero. Adelante, Iván. Hola, buenas noches. Bueno, yo me quiero unir también a las felicitaciones. Me parece una charla excelente. Mi duda va por el tema también de los caminos, porque hemos hablado bastante de caminos, de distintos usos, de si son comerciales, para desplazamiento de las personas. Y en un momento puntual has nombrado la seguridad de los caminos. Y aquí me surge la duda de, ¿en aquella época se documentaba de algún modo qué caminos eran seguros, cuáles no? ¿Se registraban los asaltos de algún modo para tenerlos en cuenta o no? No sé si se registraron, me imagino que en algún sitio quedaría ese dato, pero yo entiendo que, bueno, los caminos, estos caminos de posta, claro, en cada población pues había una posta, hay una serie de, bueno, llamémosle funcionarios, ¿no? De las postas. También al haber postas serían caminos más transitados. Eh, Lógicamente, por la época, me imagino que no evitaría que pudiera haber cualquier encontronazo, pero posiblemente fuera, en fin, más fácil no tenerlo en un camino así más transitado, donde además las postas no distan mucha, no están a mucha distancia unas de otras, pero bueno, no sé, me imagino que hoy día tenemos una seguridad que entonces no. Sí, sí. Además, me imagino que también sería variable en el tiempo. A lo mejor un camino que hoy era seguro, a lo mejor dentro de un mes podía no serlo. Posiblemente, ¿no? Yo qué sé, subir ahí hacia el túnel de San Adrián. Bueno, hoy la gente lo sube y lo sube haciendo el Camino de Santiago y lo sube a pie y lo sube para pasear, pero, pero en aquel momento, no sé, yo creo que daría cierto miedito a veces, ¿no? También en aquella época se iba armado, ¿no? Mm. Hoy, hoy no, en fin, no lo sé. No Sí. sé, no sé Perfecto, decirlo gracias. con mucha seguridad. Por aportar a la pregunta, en concreto de este Camino de Francia, yo no tengo datos, pero sí que normalmente si había asaltos, si había algún tipo de problema, se podía incluso anotar o había pleitos dentro de las municipalidades o dentro de la Mesta y de la hermandad, de la Santa Hermandad. También dentro de algunas santas hermandades que pertenecían a los municipios se celebraban juicios y había documentación al respecto de los sucesos que acaecían en caminos y pontazgos o en puertas, bueno, pontazgos, portazgos, etcétera. Sí que se anotaban ese tipo de cosas. Y como La ha dicho Santa María, Hermandad tendría que, en fin, que patrullar, digamos, ¿no? eso es. Entonces, yo de esa zona no controlo porque ese Mariano es el que tiene más conocimiento, pero por ejemplo, en Toledo, la Santa Hermandad de la zona de la provincia oeste de Toledo, que sabéis que es mi señorío, en el archivo municipal de Talavera se conserva el archivo de la Santa Hermandad y hay mucha documentación al respecto, por ejemplo, de ese tema que tú planteabas, Iván, de asaltos, de quién controlaba los caminos, de lo que serían las patrullas que se realizaban, etcétera, y quiénes formaban la hermandad y qué puestos ocupaban. No sé si eso a lo mejor en otras municipalidades podemos encontrar eso en los archivos municipales. Oh, perfecto. Muchas gracias. A ti. A continuación, tenemos varias personas en lista. El siguiente es Carlos González. Adelante, Carlos. Gracias. Felicitaciones, Mariano. Gracias, Carlos. Me quedó una duda, porque vos al pasar nombraste a Motrico o Mutricú como fundada en la misma época de Segura. ¿Es así entonces? No, Motrico, las villas de la costa se fundaron un poco antes, Ah, no mucho antes.
Está bien. Pero sí, primero se fundaron las villas de la costa y luego estas que protegían el camino, digamos, y la frontera con Navarra. Pero entonces era una villa relativamente nueva y no tan antigua. Son todas de ahí de 1200 y algo. Claro, siglo XIII. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. A continuación tiene la palabra Emily Arcia. Adelante, Emily. Sí, primero muchas gracias por la presentación. La he disfrutado mucho, inclusive la música me encantó. Y tengo dos preguntas. Una de ellas es que tengo un ascendiente, un tal Milián de Segura, que nació en 1654 en Marieta. Entonces, el padre pues era Melchor de Segura y la pregunta mía era, yo supongo que como está la Villa Segura relativamente cerca, que quizás ese de Segura es simplemente porque los ascendientes de él venían de Segura. ¿Supones que posiblemente sí, que si logro subir esa línea me encuentre que me va llevando hacia la población de Segura? Puede ser, o puede que no. No sabemos el apellido ese Segura si puede tener otro origen o no sabemos. Debería tenerlo allí, pero A saber. ya sabes tú cómo es esto. Yo sé cómo es esto, yo sé cómo es esto. Simplemente por el hecho que como tiene el D Segura, me sugiere a mí que es que venía de allí, de ese pueblo. Bueno, Pero no el sé. de todos los apellidos vascos en esa época lo tienen, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿De dónde surgen? ¿De qué surgen? ¿De que venían de diversos pueblos o...? No, de tal linaje, de tal otro, de Arrue, de Segura, de Picasarri. Es muy habitual. Eh, ¿Sí? no tiene por qué ser el nombre de la población. Luego los linajes vascos, en su origen, eh, toman el nombre del caserío. Puede haber un caserío Segura en otro Otro lugar. sitio. Sí, Eh, claro. y Está bien. luego al final nos vamos un poco eh, pues demasiado atrás, más que lo que muchas veces la documentación nos permite encontrar, con lo cual Y tampoco no, yo podemos. lo que tengo es un bautismo de 1654, es lo más lejos. Y yo de esa área no sé nada, porque me he dedicado más que todo a mango bajito, porque le decimos los cubanos, que es lo fácil, que es mis líneas de Cataluña, del área de Tarragona y todo eso, que todo está documentado y por eso, así que de ahí sé muy poco. Ok, entonces la otra pregunta que tenía es, no sé si, de nuevo, no sé si es apropiada para hacerte, es que mencionaste que una de las casas estaba blasonada y ¿Mm? yo comprendo que tiene un escudo allí. Entonces, yo de eso también sé absolutamente nada. No sé si me pudieses decir algo acerca de por qué una casa estuviese o no estuviese blasonada. Bueno, una casa ¿Sabemos alguien? blasonada, desde luego, es como ese linaje, si no lo es, pretende ser más importante o darse Otros. preponderancia, ¿no? Por eso plasma ahí su blasón, sobre todo porque hablamos de un lugar donde hay solar único de nobleza, o sea, todos los linajes son nobles, pero eh, no es que los haya más nobles y menos nobles, pero también hay sus categorías, ¿no? Vamos a encontrar aquí muchas personas y sin embargo a lo mejor en los libros parroquiales solamente vamos a encontrar entonados algunos. Eh, los señores del Palacio de Arrue están endonados, otros no. Eh, bueno,
pues el tener una casa blasonada también es un símbolo pues de distinción. Evidentemente, aunque la casa no sea un palacio, sea una casa modesta como esta de Segura que vimos, pero bueno, tiene un gran blasón también. Eh, bueno, ahí hay que ver un poco la preponderancia de cada linaje. ¿Sabemos si había alguna regulación de que, o sea, de que yo, Pepe cualquiera, puedo poner un blasón, o sea, si tengo el dinero para poner una cosa ahí enfrente de mi casa, la pongo? ¿Habría regulación de que no cualquiera podía? Bueno, Sí, veo que Juan José está sí, sintiendo. depende de los lugares también, ¿no? En Navarra es delito ponerlo si no se lo tiene. En otros sitios, bueno, pues no es delito, pero hay que tenerlo. Y aunque sea o no sea delito, digamos que entonces existía un poquito más el amor propio, ¿no? Hoy día hay muchos que pintan escudos sin tenerlo y como no es delito no pasa nada, pero en fin, no les importa hacer el hazme reír de la gente que sabe que no lo tiene, pero entonces esas cosas se cuidaban. Yo voy a hacer mi escudo, voy a poner ahí un iPad, un tablero de una computadora, cosas así, ¿no? Porque hay que hacerlo Eso hay gente apropiado hoy para día, uno, ¿no? hay gente hoy día que lo hace, no le molesta hacerlo, evidentemente no es delito, pero bueno, me imagino que habrá mucha gente que se ría de estas personas, ¿no? Ok, gracias. No sé si alguien más quiere De hecho, aportar algo al caso. el existir un solar blasonado, una casa blasonada, bueno, pues son pruebas que vamos a encontrar pues, en las órdenes de caballería, en fin, como un testimonio de un solar conocido, de nobleza, ¿no? No, no se ponían si uno no las tenía. Bien, gracias. Es un debate que... Go ahead, Perdón. go ahead. Perdón, sí, dale. No, que iba a comentar que el debate de la heráldica y del uso de los blasones a lo largo de la historia podría darnos horas, porque es harto interesante y porque, a ver, por supuesto que estaba regulado dependiendo de cada zona. Tengamos en cuenta que lo que hoy entendemos por España todavía hoy está dividido, digámoslo así, por autonomías, pero es que en aquella época estaba dividido por reinos y dentro de los reinos por fueros. Y además estamos hablando de Guipúzcoa y yo meto Navarra, que también ha mencionado Mariano, que son zonas que tenían sus propios fueros, sus propias leyes y toda su idiosincrasia a la hora de utilizar estos blasones. Más en un territorio en el que, como ha dicho Mariano, todos eran hidalgos. Bueno, eran nobles, vamos a decirlo así, casi todas las familias, ¿no? O sea, muy pocas excepciones. Entonces, claro, tenían que diferenciarse los que tenían un mayor nivel adquisitivo y además tenían un solar reconocido con armas propias, porque que todas las familias fueran hidalgas no quiere decir que tuvieran escudos. Esto es importante. No todos los hidalgos tienen escudo, pero ni en Navarra, ni en Castilla, ni en Aragón. Sin embargo, el uso del escudo requiere ser descendiente de y tener derecho a usarlo. Y, por supuesto, hubo reinos en los que estaba penado, como Navarra. Y hay muchos pleitos, pero también podía denunciarte un vecino en Castilla si usabas un escudo que no te pertenecía, pero no estaba penado, era diferente. Es un tema... Muy interesante. Tengo una línea que va a Antequera y a Antequera y Écija. Y en Écija está la casa con un blasón. Todavía queda, no, ahora creo que no queda nada, pero hay fotografías de eso. Solo iba a hacer un comentario rapidito, no quiero tomar demasiado tiempo, perdón, que encontré un Francisco García de Vallecas y me imagino que Juan José, ¿conoces Vallecas? Yo primera vez que Vallecas está ahí cerca de Toledo.
Así que estoy contenta porque me he llevado a un área nueva donde no tenía... Tengo como 60 diferentes puntos en el mapa de España Pero, o más. perdón, Emily. ¿Pero te ha salido una persona que se apellida García de Vallecas o que es García natural de Vallecas? Que él es Francisco García, que era un soldado de Vallecas, que por alguna razón, no sé cuál, está en Tarragona en 1645 y se casó con una Ana Martí. Entonces todos los pueblos donde tengo ascendientes, lo voy marcando en un mapa de España y tengo como 60 por ahí 60 o 70 pueblos solamente en la área península, sin contar las Canarias. Y nada, contenta simplemente que acabo de encontrar eso de Vallecas. Nada, el archivo parroquial de Vallecas, que más que cerca de Toledo, hoy es un barrio de Madrid, aunque era un pueblo que estaba a las afueras de la capital. El archivo parroquial del antiguo pueblo de Vallecas está en el archivo diocesano de Madrid, por si algún día tienes que ir. Pues muchas gracias. Nada. Y me retiro, gracias. A ti, Emily. Le damos la palabra a continuación a José Suárez, adelante. Buenas tardes, Mariano. Muy buena la charla, interesante. Yo quiero hacer más un comentario siguiendo la línea de Emily. Yo tengo una antepasada que se llama Lucía Gómez de Segura y Arriarán. Yo inicialmente pensé que ella podría ser originaria de Segura, por eso es que llevaba el apellido Segura. Pero viendo la información que tengo, ella había nacido en Antoñana, en Álava. Pero lo que me llama la atención es que su padre, su madre, sus abuelos llevan el apellido Gómez de Segura. Inclusive el padre es José Antonio Gómez de Segura, y su madre Juana Gómez de Segura y Arriarán. ¿Qué sentido puede tener que se repita tanto un apellido y el Gómez de Segura? Porque el apellido será eso, con el patronímico delante, sobre todo si son de Álava. En Álava hay más apellidos de este tipo, ¿no? Se me ocurre eso. Al fin y al cabo, por el túnel de San Adrián, Álava está ahí muy cerquita. Bueno, pues pudiera ser, ¿no? Al final la gente se movía, ¿no? Entonces, y muchas veces, pues se han movido pues, a lo mejor a 10 kilómetros, ¿no? 10, 15 kilómetros, tampoco es una distancia tan enorme, ¿no? ¿Proceden de Segura en algún momento? Pues no lo sé. Esto es como estos arrubes míos. Si buscamos el blasón ese que sale en el palacio, lo vamos a encontrar en el nobiliario de Navarra. Con lo cual al final encontramos y diríamos Guipúzcoa se incorporó a Navarra en 1200, pues bueno, pues ya tenían en 1200 este blasón a lo mejor, o ¿de dónde sale esto, no? Es decir, el blasón es de inmemorial, ¿vale? Pero estos son originarios de Saldivia. No hay quien los encuentre en Saldivia, o sea, no hay documentación, la documentación se pierde en Segura. ¿De dónde procedían? Bueno, por tradición y porque lo hacen constar en muchos documentos después, pues proceden de Saldivia. Pero yo no encuentro nada de mi rama en Saldivia. O sea, no llego hasta Saldivia. Claro, a ver, estamos... A lo mejor... Es encontrar un origen pretérito que bueno, que muchas veces pues no lo vamos a encontrar. No, porque muchas veces son topónimos. Estamos hablando de un topónimo, Segura. Puede ser de una casa solariega que le llamasen la casa de Segura, o puede ser la localidad Segura.
Y muchos de ellos se remontan a la Baja Edad Media, sino antes. Entonces es complicado porque la documentación no llega hasta allí. Y con suerte podemos saber eso, que el solar original es Zaldivia, como en el caso de la familia de Mariano, pero no vamos a encontrar el nexo. En este caso es Gómez de Segura. Hay un lugar del que proceden que se llamaba Segura. Eso seguro, nunca mejor dicho. ¿Pero cuál? Mariano, te retransmito una pregunta que ha puesto en el chat Alberto Ron para que nos lo expliques, que es una casa solar. Una casa solariega es la casa donde, digamos, procede ese linaje. O si no procede, pues está establecida, ¿no? En el caso este de Segura, de los Arrúe, pues ese palacio de Arrúe es una casa solariega. Es una casa importante, es digamos, sede del linaje. Allí vive el mayorazgo del linaje, tiene su blasón. Bueno, eso es una casa solariega. Aunque luego hubiera otra, seguro, en Zaldivia, ¿no? Pero eso es lo que no toda mi familia, que hay varias casas soliegas. No sé exactamente, no entiendo exactamente por qué, pero bueno. Luego muchas probanzas de hidalguía que se hacen para las órdenes, para tal. Una de las pruebas es que los fiscales que van, se trasladan al pueblo, ven la casa solariega, la casa que era de la familia, y describen el blasón. Y bueno, es una de las pruebas de nobleza. Pues eso es la casa solariega. Es como la sede, el asentamiento del linaje. La casa madre. La casa madre, eso es. Fantástico. Más preguntas para Mariano. Ahora mismo Tengo una pregunta. Sí, adelante, Elizabeth. Mariano, mil gracias por la charla de hoy y felicitaciones. Quizás de las cosas que más me gustó es el inicio que nos va a llevar hasta donde llegamos a tu tatarabuelo. Pero sí hubo un momento cuando empezaste con el camino romano en el que pensé, me muero de la envidia, Mariano ya encontró un ascendiente de vino de Roma hace 1000 años. No. Pero de todas maneras eso era lo que quería decir, que fue realmente muy agradable tu comienzo, continuación para llegar a donde llegaste, así que mil gracias. Me alegro de que te haya gustado. No, ascendientes de la época de los romanos, no. Es una broma. Creo que Analía quería intervenir, ¿puede ser, Analía? Perdón, te he visto hacer así con la mano, digo... Es que tienes el micro cerrado y no te oímos. Que me dolía la mano, No, más de lo que han dicho no se me ocurre qué decir. Estuvo muy, muy bueno. En lo que alguien tiene alguna pregunta para Mariano, yo quería hacer una cosa curiosa, ¿no?, de la charla. Cuando nos estaba mostrando la villa de Segura, Mariano, ya has puesto la foto del humilladero, y la foto del humilladero, que por cierto es precioso, una talla además con una virgen con un niño, creo que era una Madonna, ¿no? Sí. Y me he planteado cuántos de los aquí presentes definiría, o cómo se definiría lo que es un humilladero. Respondo al aire, ¿no? Y yo creo que muchos diríamos el lugar donde la gente se humillaba o se ajusticiaba. No, era el lugar donde los fieles se humillaban ante Dios para hacer una plegaria antes de salir de la villa. Y eso mucha gente no lo sabe, porque lo que creemos que era el lugar donde se humillaba a los reos, a los culpables de algún crimen, etcétera. Y no, era la propia persona el que se humillaba antes de salir de la villa para llevar la bendición de Dios, vamos a decirlo así. Me alegro. Ese humilladero. Perdón, me alegro muchísimo. Para pedir tener un buen viaje. Me alegro muchísimo que hayas dicho eso, porque yo lo pensé,
que quizás significaba, bueno, previamente pensaba el otro significado hasta que vi lo que era y se me ocurrió lo que acabas de decir, pero no iba a decir nada porque ya el nivel de mi ignorancia pues ya llega tanto que no iba a decir absolutamente nada y luego buscar en Google. Lo tenía apuntado para buscarlo en Google. Hombre, pero bueno, para eso gracias. estamos, para eso están las rondas de preguntas. Nada, era un apunte que me apetecía decirlo porque siempre vemos el humilladero. Aquí en España hay muchos, en muchísimos pueblos, y suelen ser una columna con una cruz. Y uno piensa, mira, pues desataban en la columna. No. Lo que están es ensalzando la cruz, ¿no? En este caso, o en el caso de Segura, pues una virgen con un niño, una Madonna. O sea que... pero es muy común también los cruceros, ¿no? Al final del pueblo, donde empiezan los caminos, el crucero con la cruz es muy habitual en muchas zonas, porque los hay ahí en Vizcaya, los hay en Galicia también, un montón. En Castilla, miles. En Castilla, en todos lados. Que no es lo mismo que la picota. Que la picota sí es donde se ejercía la justicia. Era una curiosidad. ¿Alguna otra pregunta para Mariano sobre la charla que nos ha ofrecido hoy? Verónica me parece que quiere. Adelante, Verónica. Oye, sobre la historia esa mitológica de las puertas para que no se llevasen los niños, más o menos recopilaste de cuándo venía, qué tan antigua era. No lo sé, este cuento de los niños que los van a robar, existe aquí en Chile el viejo del saco, no salgan a ninguna parte porque los pueden robar. O sea, son costumbres y son historias de diferentes épocas. Sí, yo creo que, no sé, el origen, me imagino que ese origen será incluso anterior a la cristianización, ¿no? Bueno, los vascos tienen su mitología. Aquí hemos hablado del Aizgorri. En el Aizgorri está una de las moradas de Mari, que es la gran diosa vasca, aunque realmente la morada principal está en el Amboto. Y luego creo que dependiendo de en qué montaña, porque luego tiene otra morada en algunas otras montañas, dependiendo en qué montaña está, creo que es como va el tiempo, no sé. Luego están estas lamias. También si vamos un poco hacia Cantabria, también encontramos las anjanas, que son estas especies de hadas. Al final todo el norte yo creo que tiene su mitología, bueno, que seguramente tenga un origen precristiano. Bueno, esto lo del Gusquilore, además la planta es bonita y verla ahí pinchada en las puertas es una cosa curiosa. Creo además que el Gusquilore está protegido, como que estuviera en peligro de extinción me parece que no puede arrancarse, o sea que no sé cómo los obtienen para ponerlos allí. Pero bueno, estudiando esta parte, al final, bueno, siempre aparece Mari en todas estas historias vascas por algún lado. También hay, porque por aquí subiendo por los ancestros, porque aquí hemos hablado de estos Picasarri, un poquito de los Arrue, pero bueno, si subimos por los ancestros, pasamos a los Otálora de Guipúzcoa, no los Otálora del Duranguesado, que son diferentes. Y ahí también encontramos otro personaje, ¿no? Encontrado que es la Inguma, que es la Inguma también parece que es un duendecillo, una especie de bruja que hace que uno duerma mal. Y bueno, y ahí hay una señora Otálora que hasta
bueno, hasta el año 40 y algo, 50 y algo, estaba expuesta en la iglesia porque eh, teóricamente estaba incorrupta. Dicen que más que incorrupta estaba momificada. Bueno, y entonces, como supuestamente estaba incorrupta, pues hasta hay una letanía que se rezaba por las noches. Yo he hablado con varios vascos, algunos, la mayoría no la conocían, pero bueno, hay mención en algunos libros de ella y tal, y eso se invocaba la protección de esta Santa Inés, Inés de Otálora, para protegerse de la ingumba, ¿no? Y bueno, pues al final uno va estudiando estas cosas, aparecen y bueno, y salen estos duendecillos mitológicos y al final es un componente divertido, ¿no? Pone ahí una pizca de color, pero tampoco sé mucho más de la mitología. Pero muy simpático y también me suena como un poco a la historia celta. Sí, al final todo el norte, desde Galicia hasta Guipúzcoa, yo creo que todo el norte tiene sus duendecillos, su mitología, y bueno, y está ahí, ¿no? Creo que hay un libro, no voy a decir el título correcto porque lo vi hace ya muchos años, que se llamaba La España Mágica o algo así. Ese tipo de tradiciones estaban repartidas en todo el territorio. Lo que pasa que es verdad que en la zona norte hay mucha más tradición, más memoria de guardarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la zona de la Sierra de Gata, de Extremadura, hay muchas leyendas de este tipo también, de duendecillos, como dice Mariano, y de incluso de comparsas fantasmagóricas que salen por las noches. Bueno, todo este tipo que lo asociamos, por ejemplo, mucho a la cultura gallega. Realmente en toda España la ha habido. Lo que pasa que está mucho más en desuso. El desarraigo, digámoslo así, cultural en el resto de España no es tal en la zona norte, que todavía está muy vivo este tipo de tradiciones. Es verdad. Cierto. Muy bien, pues salvo que haya alguna última pregunta para Mariano. Creo que ha estado muy bien la charla, nos ha gustado a todos, ha estado muy ilustrativa, muy... Yo comentarle nada más que en Catamarca tenemos un deán Segura, sepultado en la catedral, que era descendiente de españoles, y fue muy importante en la historia, acá en Catamarca también, lo estudiamos mucho en genealogía. Se me ocurre que puede ser que tenga algo, ¿no? Que era español, era de esa zona. No sé si, pero no puedo acordar el nombre como para darte algo más concreto, un dato más concreto. Puede ser. ¿De qué época era? De 1800 y pico, 20, 1830. Te va a tocar investigar, Mariano. Sí, no, estaba mirando, a ver, siglo XIX. Bueno, PQRS. Es que aquí hago trampa, ¿eh? Ah. A ver si lo encontramos igual de aquí. Ah, no, pero este es el clero de Buenos Aires, claro, no el... No. No es. Este es el diccionario de Abellá Schaffer, del clero, pero claro, es el de Buenos Aires, ¿no? Buscamos Catamarca, no. Pues no lo sé. Tocará investigar. Sí. También hay un Segura por Andalucía, ¿no? Por la zona sur. Sí. Sí, sí. Puede haber Seguras, gente de apellido Segura, pues que sea de esa zona, estoy segura de que Guipúzcoa tampoco es el único que existe. Claro. Yo estoy buscando porque también en Entre Ríos había un párroco de la Catedral de Paraná, que era Segura,
pero bueno, lo tengo que buscar con tiempo. Estoy De todas mirando. maneras, Segura es un apellido, sin ser un apellido común, tampoco es un apellido extraño en toda España. Pero para ver si coincidía. Estamos todos buscando lo Segura. Sí. No, tengo que buscarlo con tiempo. Pues nada, cuando lo encontréis nos lo mandáis a la sociedad y se lo remitimos a Mariano o se lo mandáis directamente a él, al de presidente. Sí. Muy bien, queridos. Bueno, muy Pues, buena si os la parece charla. bien, vamos a cerrar la charla de hoy agradeciendo a Mariano de nuevo su intervención y no sin antes recordaros que la semana que viene, el día 22, tenemos una charla de presentación de un nuevo socio que ya lleva con nosotros unos meses, pero que nos va a dar su charla de introducción a la SIGE, que es José Antonio González Marrero, cuyo título es De la leyenda guanche a la toponimia, a través del apellido Chaurero. Como podéis imaginaros, pues va a ir la cosa sobre genealogía canaria. Así que os emplazamos a todos los que queráis al miércoles que viene a la misma hora. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por asistir y recordad que la charla queda grabada para los perfiles de la SIGE en YouTube y en la web. Gracias, Mariano. Ha estado muy bien. Muchísimas gracias a todos por haberme aguantado este rato. Ha sido un gusto enorme. Lástima que no puedo, que sigo escondida. Bueno. Gracias a todos. Buenas noches, buenas tardes. Buenas noches. Adiós. Chao. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches a todos.